Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de moda. Hoy voy a preparar mi primer haul de ropa premamá en este embarazo, porque ya estoy en mi tercer trimestre de embarazo y ya con esta barriga es que no me queda otra, o sea, ya no me libro de la ropa premamá. Hasta ahora he estado optando por prendas que tuvieran un diseño holgadito, con goma en la cintura, bueno, ya lo habéis visto en mis vídeos anteriores de moda, pero ahora ya ha llegado el momento de ir a por todas con la ropa premamá, por eso os he preparado una selección de prendas de Shein que os va a encantar. Antes de empezar con este super haul de Shein, os voy a hacer una recomendación que estoy segura que os va a encantar y me vais a agradecer muchísimo, porque a mí me dio muchísima rabia cuando descubrí que había este sistema, porque digo, Dios mío, la de dinero que podría haber ahorrado. Y es el cashback de Letyshops. Con Letyshops podéis conseguir cashback, o sea, que os devuelvan el dinero de vuestras compras online en más de 300 tiendas, entre ellas, por supuesto, Shein, que es, ya veis, una de mis firmas favoritas y es la que estoy recomendando en este vídeo. Pero además de Shein también podéis conseguir descuento en un montón de webs, no solamente de moda, también de tecnología, decoración, viajes, alimentación, entre ellas, pues no sé, a ver que me acuerde porque había un montón, están El Corte Inglés, AliExpress, ASOS, About You, Vueling, PC Componentes, MediaMarkt, un montón. O sea, es que yo desde luego os recomiendo que os registréis en Letyshops y podéis echar un vistazo de todas las marcas que hay, porque vais a ver cómo podéis recuperar dinero, pero vais a decir, bueno, esto exactamente el cashback cómo es. Es que es muy sencillo, o sea, simplemente tú te registras, puedes poner en tu navegador, que esto yo lo súper recomiendo, una extensión de Letyshops para que te avisen cada vez que vayas a una web o vayas a comprar en una web que ya normalmente compres, ya de por sí te avise, te dice, oye, aquí hay cashback y te dice exactamente qué porcentaje. Vais a decir, bueno, exactamente qué porcentaje, pues hay algunos que es un 2%, un 5%, un 10% y hay veces que te avisan, o sea que esto hay que estar, bueno, también hay que estar un poquito pendiente para aprovecharlo, pero que tienen un 40%, o sea, ya un super cashback en algunas tiendas. El caso es que a mí este sistema me encanta porque ya nos olvidamos un poquito de estar siempre pendientes de los descuentos, de la época de rebajas, y de esta manera puedes ahorrar a lo largo de todo el año en las webs en las que sueles comprar ya de por sí, y a veces dices quiero comprar algo, lo quiero para allá, no quiero esperar a las rebajas. Pues con Letyshops puedes ahorrar dinero porque luego te devuelven el dinero. Por lo tanto, os dejo aquí el enlace para que podáis registraros en Letyshops. Desde luego os recomiendo también que os descarguéis la app, que es muy fácil para utilizar con el teléfono móvil, o también la extensión para ponerla en el navegador, y de esta manera os va avisando cada vez que vayáis a una web en la que tengáis cashback. Es un sistema que desde luego merece muchísimo la pena, así que aprovechadlo. Empezamos el haul por un tipo de prenda que yo sé que estos meses no os he mostrado absolutamente nada, y son los tops y blusas, camisas, porque la verdad es que me he acomodado en los vestidos, que para mí ya sabéis que es mi prenda favorita, y además ahora embarazada para mí es como cero complicaciones tener que pensar solamente en una prenda. Pero lo reconozco, ahora que llega otra vez el otoño, la temporada de entretiempo, me apetece volver a llevar pantalones, llevar faldas, y claro, los tops se te hacen completamente inevitables. El primer tipo de top que os voy a enseñar es el clásico top con tirantes estilo lencero. De estos me habéis visto en infinidad de ocasiones, en muchísimos colores, porque es una de mis prendas básicas favoritas. La utilizo muchísimo para llevar debajo de chaquetas tipo blazer, chaquetas de punto, en algunos incluso vestidos que tienen el escote muy abierto a modo de ropa interior. Me parece una prenda súper versátil. Y claro, pues ahora mismo que tengo esta barriga, me ha crecido el pecho, necesito aunque sea dos. Pero claro, no voy a coger ahora en todos los colores como tendría normalmente, así que he optado por mis dos colores básicos, que son el negro, que bueno, lo he cogido en Plumetti porque me ha hecho mucha gracia, me ha gustado mucho, y luego el básico en blanco. Me parecen, ya os digo, dos prendas muy fáciles si tampoco queréis ir a un mogollón de colores, si al final pensáis, guau, esto lo voy a utilizar solamente durante unos meses, que ojo, os digo ya una cosita, sobre todo si sois madres primerizas. Pensad que muchísima ropa premamá que ahora mismo adquiráis cuando estéis embarazadas la vais a seguir utilizando durante el posparto, la lactancia, porque al final, oye, nuestro cuerpo no vuelve a su talla original al momento, o sea, os va a llevar durante semanas, meses y quién sabe si incluso años. Yo desde luego tardé casi un año en recuperar mi talla habitual. O sea, hay algunas prendas que vas a ver que nada más dar a luz las vas a utilizar como si nada, pero hay otras que te va a costar más. Así que no penséis que la ropa premamá vale solamente para el embarazo, porque en realidad la vais a estar utilizando durante muchos meses después.
Dicho esto, os enseño más tops que he cogido pensando que sean versátiles, que me valgan ahora que va a empezar a bajar la temperatura con chaquetas tipo blazer, de punto. Pues a mí ya sabéis que me gusta mucho todo lo que es la manga abullonada, me parece súper favorecedora, especialmente ahora. Yo creo que a las embarazadas nos sienta muy bien este tipo de siluetas que son ajustadas al pecho pero con las mangas abullonadas. Por eso me he cogido estos dos tops. Este es caladito, me parece muy elegante, perfecto para llevar con jeans. Y este otro que tiene más caída y tiene como una especie de volante un poco tipo plumetis, o sea, en realidad no tiene tanto volumen de por sí porque vais a ver que el volumen lo va a dar la barriguita. Y por añadir también alguna opción con colorido, he escogido este top, que es que me costaba muchísimo decidirme por cualquiera de estos dos colores. No sabía si rosa o turquesa y me he quedado con los dos. O sea, me parecen divinos y no me arrepiento porque me parecen súper bonitos y favorecedores, sobre todo para esos días en los que te apetece, ya os digo, ir un poquito más con colorido. Vamos ahora a por una prenda que es un imprescindible inevitable en cualquier embarazo, y las que ya hayáis sido madre lo vais a saber y la vais a conocer muy bien, que son las mallas color negro. Yo sé que hay vida más allá de las mallas negras en cuestión de ropa premamá, pero esto al final es una prenda tan versátil, tan cómoda, que os vais a poner tantísimas veces que no podemos evitarla. Yo me he cogido estas mallas, están completamente a estrenar, todavía ni me las he podido probar, pero yo sé que me van a acompañar hasta el final del embarazo y después también el posparto. Lo bueno que tienen estas mallas al final es que, ya os digo, son muy fáciles de combinar. Os las ponéis para estar en casa, para hacer deporte, simplemente para salir con una blusa, un jersey. Es la prenda más versátil que puedo hacer. Yo de esto podría hacer uno o varios vídeos con looks premamá, no sé si me dará tiempo antes de dar a luz. Pero desde luego aquí están y ahora os voy a enseñar lo bien que quedan. Y de los creadores de las mallas premamá también están los jeans premamá. No os guiéis por lo bonitos o feos que resulten así a simple vista los vaqueros premamá, porque a mí me parecen muy feos, sobre todo si ya veis que tienen la especie de faja esta elástica. Lo importante es que luego nos sienten bien en nuestro cuerpo y nos sentamos cómodas. Para mí es imprescindible que sean elásticos. Yo pienso que es algo que tiene que ser cómodo de por sí, y al final del embarazo, sobre todo, que estamos muy pesadas, no estamos para bromas. ¿Hay opciones de jeans premamá que no sean elásticos? Sí, por supuesto. En ese caso, importante que al menos tenga la cinturilla elástica, porque vais a ver cómo se van adaptando a vuestra barriga a medida que va creciendo. Estos a mí, por ejemplo, me parecen un horror, porque tienen la goma color como carne, nude, bueno, es súper fea, pero no se va a ver. Al final esto yo sí que lo veo práctico, porque si luego te pones una blusa que sea en un color clarito, en blanco, en rosa palo, si esto fuera color negro oscuro, como que transparenta hasta arriba y queda muy feo. Así que todo tiene su explicación. A mí me gustan más siempre los que son más oscuros de este estilo, son los que más me pongo, pero por tener una segunda opción quería estos que son un poco más clarito. Los he cogido jeans tipo pitillo, o sea, no me quiero complicar mucho la vida, por lo menos ahora. Volvemos a los looks premamá con una sola pieza, que son obviamente los vestidos, mis favoritos. Y si no queréis complicaros mucho la vida, ya os digo que al final, para hacer un look premamá es mucho más sencillo combinar una sola prenda premamá, pues ya sea un vestido, o también os voy a enseñar algún mono que tengo por ahí. Pero bueno, os voy a ir enseñando algunas opciones. Desde luego a mí me parece súper conveniente tener alguna opción que sea súper elástica en algodón o licra. Este es un vestido que acabo de recibir y yo sobre todo lo he pedido pensando en tener una opción para cuando me quiera ir de paseo al campo, con Juliet, simplemente para llevar con deportivas, súper cómoda. Y bueno, también está muy bien para estar por casa o para ponerme a lo mejor debajo de una sudadera. Pero este digamos que es totalmente en clave casual.
Pero si me preguntáis qué tipo de vestido premamá son mis favoritos, desde luego como el que llevo ahora mismo. Los que son envolventes con cinturón me parecen la opción más fácil, más cómoda, más favorecedora, porque se van ajustando a nuestra barriga a medida que va pasando cada etapa del embarazo. Este me gusta mucho con florecitas, es muy de mi estilo, tengo un montón de vestidos de este estilo. Y una cosa súper importante que me vais a preguntar mucho es el tema de las tallas. Os explico. Si vais a elegir ropa que sea de la categoría maternidad, premamá, tanto en Shein como en cualquier otra tienda de ropa premamá, desde luego tenéis que coger vuestra talla habitual, o sea que si normalmente utilizáis una talla M, pues cogéis la M. ¿Por qué? Porque al final es ropa que está ajustada, o sea, va a ser un poquito más grande de una talla M habitual por el tema del pecho, porque a todas las embarazadas nos crece, aunque sea un poquito. Luego los brazos va a ser normal, pero lo que es la parte de la barriga es lo que va a estar adaptado premamá. Me vais a preguntar ahora, pero entonces ¿solamente puedo comprarme vestidos premamá? No. A mí muchas veces me ha ocurrido que me he enamorado de un vestido estando embarazada, he dicho lo quiero, lo quiero, lo quiero, y al final lo he comprado en 1, 2 o 3 tallas más. Ahí cuidado porque hay algunas siluetas que no pasa nada si te coges 1 o 2 tallas más, porque te sigue quedando bien, o sea, se sigue viendo bien lo que es el pecho, la barriga, pues oye, no pasa nada. Pero me acuerdo que en mi anterior embarazo cometí el error de comprar algún vestido, sobre todo que fuera con mangas o que fuera muy ajustado arriba, en varias tallas grandes. Y claro, ¿qué pasó? Que se me adaptaba bien a la parte de la barriga, pero luego me sobraba por todos lados en tema de pecho, hombros, brazos. Y claro, al final tenía que pasar por la costurera y gastarme más dinero en adaptar esa parte del vestido. O sea que, de verdad, chicas, no hagáis el tonto. Resumiendo, si es ropa premamá, cogéis vuestra talla habitual. Si es ropa que no es premamá, pero queréis ponerosla embarazada, sea la etapa que sea, mirad muy bien las medidas de la prenda. Sigo con más recomendaciones de vestidos y estoy segura de que no solamente me lo voy a poner ahora mucho en el embarazo, sino también en el posparto, porque es de esos vestidos premamá que ya solamente en la percha parece normal, o sea, tampoco se nota muchísimo que tenga espacio para una gran barriga de hasta 8 o 9 meses. Pero lo cierto es que me parece muy versátil y además luego otra recomendación, chicas, si pensáis dar el pecho, id ya optando por vestidos que sean con escote, que se pueda abrir fácilmente. Yo recuerdo que mi anterior embarazo me dio por muchísimos vestidos que eran con el escote cerrado, que a ver, luego te los puedes abrir por un lado, por arriba, pero es un poquito más complicado el día a día si vas a estar todo el día dando el pecho. Yo ya sabéis que a Monchito le di el pecho durante casi 15 meses. No sé si a Marcos le voy a dar tanto tiempo, pero desde luego me he propuesto darle el pecho, así que por eso ya estoy eligiendo vestidos que tengan escotes, a ser posible en pico, que se puedan abrir con botones, porque desde luego los quiero aprovechar luego durante el posparto y la lactancia. Y por supuesto no podía faltar alguna opción que fuera un little white dress. Yo de estos tengo muchísimos en verano, me encantan. Me da mucha pena porque yo sé que luego en otoño no me lo voy a poner tanto, pero estos días, los últimos días del verano, sé que este va a ser mi vestido favorito, en color blanco, perfecto simplemente para llevar con unas sandalias y un bolso de madera. Ya os comenté que os iba a proponer alguna opción por lo menos en mono y yo no estoy muy convencida porque ya sabéis que a mí me gustan mucho más los vestidos, pero por aquello de cambiar un poquito y arriesgar, se me ha ocurrido probar este mono que me recuerda muchísimo al que llevé en el primer cumpleaños de Monchito, o sea, lo tengo exactamente igual en azul celeste y este en color así como nude me parece muy buena idea porque luego es muy fácil de combinar con chaquetas, con cardigans, sobre todo ahora que viene la época de entretiempo. Desde luego le veo necesario, súper necesario, añadir algún cinturón, así que voy a ver qué tal queda. Y para el final dejo como siempre los vestidos largos, que esta vez os voy a recomendar dos opciones. Esta es estilo camisero con estampado en pata de gallo color rosa. Me gustó muchísimo porque es de estos vestidos que además de adaptarse muy bien a la silueta de embarazada, quedan luego sueltecitos, no te oprimen y tiene una goma debajo del pecho que lo hace bastante cómodo.
O sea, no sé, me parece un vestido de verdad que yo creo que me lo voy a poner muchísimo, tanto por el día como por la noche. Y para los días que me apetezca ir un poco llamando la atención, en este color es que me ha encantado en lila. Ya sabéis que estoy súper obsesionada con este color. Además, ahora que por fin estoy bronceada, bueno, ya es que estamos terminando el verano, obviamente estoy bronceada, el color lila me parece súper favorecedor, muy tendencia, y me encanta además combinarlo con algún accesorio que sea en algún tono que contraste completamente, en plan para arriesgar. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este haul de ropa premamá de Shein y os dé buenas ideas para vuestros looks embarazadas. De todas formas, yo estos días me he propuesto hacer ya vídeos que sean con ideas de looks, de prendas que ya tenga en el armario, aprovechando algunas que no son premamá, mezclándolas, y bueno, pues ya os voy a dar diferentes ideas, así que estad atentas las próximas semanas en mis vídeos de moda. Yo os he dejado, como siempre, aquí en la descripción del vídeo los enlaces a todas las prendas que os he ido mostrando, así como también el enlace a Letyshops, donde ya sabéis que podéis conseguir cashback en Shein y en un montón de tiendas más, así que echarle un vistazo aquí mismo, os he dejado el enlace. De todas formas, si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa, ya sabéis que no tenéis más que dejar aquí mismo un comentario. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos el siguiente. Nos vemos pronto.